Buenas tardes a todos. El día de hoy está con nosotros la doctora Marisol Delgado. Ella es médico paliativista egresada de la Universidad de Guadalajara. Es director médico de Telemedicina Latinoamérica y el tema que nos comparte el día de hoy es comunicación de malas noticias en la práctica clínica. Adelante, doctora. Muy importante, independientemente creo que del área de especialidad a la que se dediquen actualmente o a la que piensen dedicarse. Obviamente como médicos o personal de salud siempre vamos a tener que interrelacionarnos con el paciente, con la familia del paciente, y entonces es importante empezar a desarrollar habilidades de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, en la comunicación de la verdad, cuando se trata de una mala noticia, la vamos a considerar como un reto clínico, ya que se trata de un proceso relacional y emocional donde nosotros los profesionales no somos solo parte de la escena, sino también somos protagonistas junto con la familia y los pacientes. Entonces, bueno, nos enfrentamos a una serie de preguntas ante este tema. Por ejemplo, decir o no decir. Cuando tenemos un diagnóstico de mal pronóstico, ¿qué es lo mejor? ¿Le tenemos que decir o no al paciente? ¿Cuánto decir? ¿Hasta dónde le voy a decir? ¿O cómo le voy a dar una mala noticia? ¿Quién es el responsable de comunicarla dentro del equipo médico? ¿A quién se le va a comunicar? ¿Al paciente, a la familia? ¿A quién se le va a decir? ¿Cómo vamos a balancear entre la verdad y la esperanza? Que ese también es otro tema que vamos a desarrollar un poquito más adelante. ¿Desean los pacientes saber la verdad? Es importante que, que detectemos hasta dónde quiere saber el paciente o si en realidad quiere saber la verdad. ¿Qué le ocurre al profesional al comunicar una mala noticia? ¿Y se puede proteger al paciente y su familia del impacto de una mala noticia? Bueno, primero pues vamos a definir qué es una mala noticia. Una mala noticia es cualquier información que afecta negativamente las expectativas que tiene el paciente de sí mismo y su futuro. Por ejemplo, cuando vamos a comunicar los resultados de algunos exámenes o un diagnóstico de mal pronóstico. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, enfermedades como un cáncer o enfermedades oncológicas, sino también enfermedades que pueden afectar emocionalmente a un paciente. Por ejemplo, incluso hasta decirle a un paciente que es diabético o que es hipertenso y que el paciente tiene ya cierto concepto de lo que es la enfermedad de una diabetes. A lo mejor sus papás murieron de una diabetes complicada, con amputaciones, entonces él ya tiene un contexto de la enfermedad que quizá no le traiga como unas emociones muy positivas, ¿no? Entonces, cualquier tipo de diagnóstico debemos considerar la manera en cómo vamos a dar las malas noticias. Entonces, bueno, desde el ámbito de la bioética y de la comunicación médica, vamos a abordar estas preguntas que acabamos de comentar en relación, uno, a las dificultades asociadas a la comunicación de las malas noticias, a los principios y derechos que hay en juego en este tema, las pautas o guías que son recomendadas para hacer esta tarea y la dinámica comunicacional a la base y la participación del profesional en ella. O sea, todo lo que interviene en la comunicación. Bueno, práctica frecuente pero difícil. Todos nos enfrentamos a dar este tipo de información al paciente de una manera muy frecuente, pero que a pesar de eso puede ser difícil, ¿sí? Permanentemente debemos dar esta información contraria a las expectativas de los pacientes. Nosotros como personal de salud tendemos a rehuir, a evitar y delegar a otros esta información que se le debe de dar. Existe un efecto que se llama MOOM, de Mom About Undesirable Messages, o silencio sobre mensajes no deseados, y que sería producto de nuestra inferencia ante la reticencia del otro a recibir la información y del temor de vernos contagiados por las reacciones emocionales que la información va a generar. O sea, también interviene
nosotros como personal o profesionales de la salud, nuestras emociones al momento de dar una mala noticia o al momento de tener que decidir cómo vamos a dar la mala noticia. Entonces, bueno, informar malas noticias nos va a generar estrés, va a generar también intensas emociones, sensación de responsabilidad por la información que vamos a dar y también tenemos el temor a ser evaluados negativamente por el paciente o por la familia. Entonces, son factores que, bueno, van a influir. Esta actitud también va a estar determinada por la aproximación que nosotros tengamos hacia el dolor y la muerte y la capacidad para enfrentar los sentimientos propios y los de los demás. O sea, si no estamos acostumbrados o no hemos hecho como una autorreflexión acerca de nuestro propio concepto del dolor y de la muerte, pues entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos ser empáticos con los pacientes y la familia. Entonces, bueno, la formación profesional es otro de los factores que también intervienen en nuestras habilidades de comunicación, porque durante la facultad o la escuela de medicina enfatizan en el proceso de sanar y de reducir el sufrimiento. El deterioro y la muerte tienden a generar una impotencia en nosotros, una frustración y una culpa profesional. Pensamos que no hicimos bien las cosas y que por eso al paciente no le va a ir bien en su pronóstico, ¿sí? Entonces, también intervienen las características del entorno social y cultural en que se encuentran los pacientes y nosotros mismos. Serán determinantes en las preferencias y las expectativas que se sostienen respecto a esta práctica. Otros obstáculos, pues es que vivimos en una sociedad donde hay una cultura de culpas, cada vez hay más litigios donde intervienen abogados, falta de recursos, de tiempo también. A veces tenemos tan poco tiempo para poder dedicarle lo que sea necesario a un paciente o a su familia para platicar acerca del tema o para dar información de su padecimiento. También tenemos limitación de lugares apropiados para comunicarnos con el paciente y la familia y el manejo de las reacciones emocionales, tanto las propias, personales, como las del paciente o de la familia. Por ejemplo, puede ser que ante dar una mala noticia, el paciente o la familia se puede poner agresivo, puede haber desconfianza en nosotros, negación, nos podemos enfrentar a la negación de pacientes y de los familiares. Entonces, debemos estar preparados para este tipo de reacciones emocionales también. Y va a resultar necesaria la coordinación al interior del equipo de salud. Actualmente ya es muy común que todos trabajemos en equipos interdisciplinarios y entonces es importante que todos y cada una de las personas que intervienen en este equipo, llámese desde enfermería, trabajo social, los especialistas, subespecialistas, el médico tratante, los cuidadores, todos deben estar en la misma sintonía, saber cuál es el pronóstico del paciente, cuál es el estado, toda la información para evitar la entrega de información disímil y definir las funciones que va a cumplir cada uno. Hay varias estrategias que las vamos a ir comentando, como por ejemplo, hay quienes prefieren dar la noticia poco a poco y no utilizar palabras de connotación negativa para evitar su impacto emocional. Por ejemplo, al dar un diagnóstico de una enfermedad oncológica, pues en lugar de decirle, doña Juanita, usted tiene cáncer, a lo mejor podemos, en lugar de utilizar cáncer, decirle que tiene un tumor en la mama o que tiene un tumor en su intestino, ¿sí? Para evitar la palabra cáncer, que la mayoría de las personas la tiene bajo un contexto fatal, ¿no? O cáncer es sinónimo de muerte, por ejemplo. Entonces, podemos utilizar y elegir muy bien nuestro lenguaje para decir lo que vamos a comunicar. También, por ejemplo, podemos utilizar un lenguaje directo para prevenir malos entendidos.
Otra estrategia que utilizan algunas personas es ofrecer el peor escenario posible y que así toda la información posterior va a ser positiva. Entonces hay quienes tienden a decir como que todo va a ser fatal en cuanto al pronóstico y entonces cualquier cosa buena que vaya sucediendo en la evolución de la enfermedad pues va a parecer positiva para la familia o para el paciente y entonces ya yo me quito como esa carga emocional. Y otra estrategia que utilizan el personal de salud es informar solo lo que se pregunta. O sea, si el paciente no me pregunta, ¿me voy a morir? Entonces yo no le hablo de pronóstico de vida, por ejemplo, ¿no? Esa es otra estrategia. Las vamos a discutir más adelante. Y bueno, aquí, muy importante, el autocuidado del profesional en la formación constituye un aspecto central de esta área formativa. Entonces, bueno, no todos los programas académicos de las universidades tienen una materia de comunicación. Entonces, es importante que este tema se aborde desde la escuela, desde la preparación del personal de salud. Y bueno, nos vamos entonces a hablar de los principios y derechos del sentido común. Entonces, al ocultar la verdad del paciente, nos podemos preguntar, ¿actuamos bajo el principio de no maleficencia? O sea, si yo le oculto la verdad al paciente, pues entonces estoy actuando bajo el principio ético de la no maleficencia, pero ¿eso es correcto o no? Bajo esta línea, se sostiene que la comunicación de la verdad puede asustar y angustiar al paciente, llevándolo no solo a rechazar tratamientos recomendables, sino que incluso desear terminar con su vida. Eso ha sucedido, ¿no? Que les dan una mala noticia y entonces el paciente lo primero que piensa, que le viene a la mente o que desea hacer es cometer suicidio. Entonces, eso puede suceder. La evidencia demuestra que los beneficios para un paciente que está adecuadamente informado son mayores que los riesgos que nosotros podemos temer. Hay beneficios psicológicos para el proceso emocional de aceptación de la enfermedad y de la muerte en los pacientes terminales. Entonces, más que hacerles un daño al darle la información o hablar con la verdad con el paciente, los estamos ayudando en su proceso. ¿Sí? Y bueno, otra pregunta sería, ¿comunicar la verdad derriba la esperanza del paciente? Que esa puede ser como otra situación. Si yo le digo que el pronóstico de vida no es muy bueno, pues entonces le estoy quitando las esperanzas que hay en el paciente y entonces mejor no oculto la verdad, no lo digo todo. Otra pregunta es, difícilmente puede informarse la verdad si no es posible conocerla con certeza y precisión. La medicina, ustedes saben que no es una ciencia exacta. Entonces, pues no podemos tener certeza y precisión de cómo va a responder a los tratamientos, de cómo su cuerpo va a evolucionar con la enfermedad o con el tratamiento que se indique. Entonces, bueno, también nos vemos ante este paradigma de la certeza y la precisión. Otra pregunta es si podemos evitar una experiencia dolorosa a otra persona, ¿por qué no hacerlo? O sea, si yo le voy a evitar la angustia a un paciente, le voy a evitar dolor a la familia al saber que tiene una enfermedad incurable, pues entonces mejor evito dar toda esa información para no causar dolor, pero esto es correcto, es éticamente correcto. Y bueno, pues la última pregunta, ¿por qué arrebatar la esperanza de un paciente si en realidad nadie puede saber con certeza qué ocurrirá? Entonces, mucha gente, muchos profesionales de salud se escudan bajo estas excusas o estos lineamientos y entonces tratan de ocultar la verdad o de no hablar con toda la verdad, ¿sí? Y el desafío va a ser entonces encontrar un balance entre la verdad y la esperanza y entre las limitaciones y la incertidumbre de la propia medicina, de la propia práctica médica. Entonces, la comunicación de la verdad va a constituir un proceso de acompañamiento donde se comparte la información con el paciente respecto a sí mismo, la información que desea conocer para poder deliberar en conjunto qué curso de acción tomar. O sea, si yo le informo a mi paciente y a su familia dónde estamos parados, cuáles son
cuál es el contexto de la enfermedad. Entonces, eso va a ayudar al paciente tanto a ir procesando la enfermedad y además nos va a hacer que podamos trabajar en equipo con ellos para la toma de decisiones, para saber si se toma tal o cual tratamiento, si se decide por la radioterapia, la cirugía, la oncología o cualquier otro tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, los pacientes con patologías graves en realidad no quieren saber. Esa sería otra pregunta también, que puede ser que la hayamos tenido alguna vez. Pero aquí las necesidades del paciente son las que nos van a dar las claves de la manera de cómo vamos a comunicar una mala noticia, o sea, la propia necesidad del paciente. La incertidumbre es también parte de esa información. Si yo como médico, ante la evidencia científica que existe de tal o cual tratamiento, hay todavía incertidumbre, bueno, esa es información que debemos compartir al paciente. Le podemos decir que actualmente existen tales estudios, tales resultados, tales tratamientos que se están haciendo, pero que no se conocen o que aún existe incertidumbre en los resultados. Eso también es información que no debemos de guardar, que podemos compartir y que también puede afianzar la confianza. Y existe la necesidad de reemplazar la imagen idealizada de la medicina basada en expectativas irrealistas y las tenemos que cambiar por un pacto o un trato más realista, que conciba la enfermedad y la muerte como parte de la vida, que ese es otro concepto que debemos trabajar también personalmente, ¿sí? Integrar a la enfermedad y la muerte como parte de la vida, no como entes separados, y que reconozca entonces en este trato que la medicina también es riesgosa y es incierta. Y entonces, si estos son informados, los pacientes no son capaces de comprender la compleja información médica para discernir las alternativas de tratamiento adecuadas. Pero también estamos haciendo una inferencia en que le vamos a dar toda esta información, pero el paciente no me va a entender, ¿sí? Porque a lo mejor yo le voy a explicar los tratamientos de radioterapia o le voy a explicar cómo funciona la quimio o la radioterapia, pero pues el paciente no me va a entender, entonces ¿para qué le explico? ¿Es eso correcto o no? Bueno, los pacientes, les voy a decir que en su mayoría desean saber y presentan distintas actitudes e intereses que van variando con el tiempo. A lo mejor de primera intención el paciente no desea saber mucho, pero es su primera reacción, digamos, ante la negación, ¿no? De que está teniendo una pérdida. La pérdida y el duelo no se viven cuando el paciente muere o la persona muere, ¿no? Se inicia desde el momento mismo en que tenemos una pérdida. Nosotros hemos experimentado procesos de duelo durante toda nuestra vida, ¿sí? Y no es necesariamente que sea porque alguien de nuestra familia cercana haya muerto, sino simplemente el hecho de perder tu bolso, tu cartera, tu celular, pasas por un proceso de duelo porque perdiste algo. Claro, no se puede comparar la pérdida de un celular con la pérdida de un ser querido, pero al tener la pérdida de un ser querido, entonces, ante tener una pérdida que sería en este caso la pérdida de la salud, se empieza un proceso de duelo. Entonces, pues bueno, uno de los primeros mecanismos de defensa, pues es la negación. Y entonces al principio el paciente puede ser que no quiera saber demasiado acerca de su enfermedad, pero es parte de su proceso. Y esto no quiere decir que va a permanecer este no querer saber más acerca de su enfermedad, que eso va a permanecer implícito durante toda la evolución de la enfermedad, ¿no? Generalmente va a ir cambiando. Pero debemos estar siempre disponibles permanentemente a ofrecer información. Siempre que el paciente requiere y la solicite acerca de su enfermedad, debemos estar disponibles para hacerlo, porque estar así disponibles a darle información no es lo mismo que imponerles que tenga que escuchar la información, ¿sí? Porque no debemos tampoco imponer no, yo como médico es mi obligación informar el pronóstico, informar todo lo que tiene el paciente. Sí,
pero tampoco debes imponer la información. Entonces, debemos comprender que hay verdades muy difíciles de escuchar y que por lo tanto las actitudes ambivalentes y contradictorias van a ser esperables en los pacientes y que son propias del proceso y de la paulatina aceptación. Conforme el paciente vaya trabajando el proceso de duelo, de pérdida de la salud, entonces, bueno, paulatinamente va a empezar a tener una aceptación y entonces su actitud ante la enfermedad va a ir cambiando. Entonces, en vez de responsabilizar a los pacientes por su falta de comprensión, sería más bien bueno reflexionar sobre las dificultades de comunicación de los profesionales, porque siempre debemos encontrar el lenguaje, un lenguaje que sea sencillo, fácil de comprender, para que el paciente lo entienda, ¿sí? Una persona inteligente puede explicar la cosa más sencilla de la manera más complicada, pero un artista, y recuerden que la medicina es arte, la práctica médica es un arte, entonces un artista sabe cómo explicar una cosa muy complicada de la manera más sencilla. Entonces es una habilidad que debemos ir practicando o desarrollando. Y bueno, el paciente y el profesional van a contribuir con un tipo de conocimiento particular para la toma de decisiones. Y van a decir, bueno, ¿cómo el paciente va a contribuir? Pues, ¿qué conocimiento tiene si el paciente no es médico? Pues no, el paciente no es médico, pero solamente él, como paciente, sabe cómo experimenta la enfermedad. Él y únicamente él sabe cómo se siente al respecto, sabe cuáles son sus circunstancias, que también es importante, las circunstancias de su contexto. ¿Cómo saben si él es una persona joven de 35 años, casado, tiene niños pequeños y su familia depende de su ingreso? Y entonces también las circunstancias de tener una enfermedad que lo va a postrar en cama o que no le va a permitir trabajar o tener el mismo ingreso. O sea, no solamente son las circunstancias de la enfermedad por sí misma, sino de lo que puede estar viviendo en su contexto y de las preferencias. O sea, también se vale qué es lo que el paciente quiere. Muchas veces también podemos estar con pacientes geriátricos que se les diagnostica alguna enfermedad oncológica a los 85 años y entonces nosotros, dentro de nuestra concepción es, bueno, a los 85 años, pues ya para qué te vas a operar, o ya para qué te vas a recibir quimioterapia, o ya para qué radioterapia, ¿no? Pero bueno, o sea, no sabemos, hay personas de 85 años que quieren hacerse cualquier tratamiento que esté disponible, y esa es su preferencia, y la tendríamos que respetar. Entonces, bueno, hoy en día, este es otro punto que debemos también tener muy a consideración, es que los pacientes y la familia disponen ya de mucha información que obtienen a través de Internet o de otros medios no especializados, o sea, tienen mucha información que no va a ser especializada, pero que implica para nosotros mayor esfuerzo en el sentido de que debemos asegurar la calidad de la información que reciben. Entonces nos implica mayor esfuerzo porque ya el paciente trae una preconcepción de tal o cual tratamiento o de su enfermedad. Y debemos asegurar eso en lugar de discutir la conveniencia de que disponga de ella. Un paciente también competente tiene pleno derecho ético y legal a cualquier información que desee sobre sí mismo. O sea, nosotros no podemos negarle la información si el paciente es competente y además desea saberlo y lo solicita. Hay que reconocer entonces el principio también de autonomía. ¿Y qué significa el principio de autonomía? Pues bueno, que es un nuevo modelo de relación clínica que está basado en actitudes deliberativas y de participación, o sea, hace al paciente participativo de sus decisiones. Eso es, o de su propia enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso abogamos por el principio de autonomía. Entonces, hay que abordar siempre el tema de la comunicación de malas noticias, abocándonos o centrándonos
en la dicotomía entre el principio de la no maleficencia y el principio de la autonomía, que sería una simplificación de la complejidad que posee la comunicación de la verdad en medicina, ¿sí? Y bueno, aquí tendremos el resumen. La comunicación de la verdad, esto es importantísimo, se basa en el reconocimiento del valor de la veracidad y de que ésta forma parte del respeto que merece toda persona, la verdad y la veracidad de la información. Y constituye la base de cualquier relación de confianza. La mentira desconoce la dignidad intrínseca del ser humano, así como su libertad. Entonces, saber la verdad es, por lo tanto, un derecho básico humano. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Y todo ser humano tiene derecho de participar con conocimiento y apoyo de las decisiones que se tomen respecto a su propia persona. Nadie más es el que va a tomar esas decisiones. Entonces, en este sentido, pues no habría motivo por el que alguien puede defraudar la confianza depositada en él y despojar al otro del derecho de enfrentar bien o mal su propia existencia o su propio destino. Podemos entonces estar de acuerdo todos en que ocultar la verdad va a socavar este derecho básico y va a desconocer la autonomía del paciente, y que también probablemente lo estaremos en que la revelación de la verdad, como la mera exposición de la información cruda o brutal, puede ser tan indigna y dañina como la mentira. O sea, entonces también como decirle, bueno, pues no debemos ocultar la información, debemos hablar siempre con la verdad. Pues entonces va a llegar doña Juanita y yo le voy a decir, usted tiene un cáncer de mama, en etapa 4, el pronóstico son 3 meses de vida, que le vaya muy bien, ¿no? Váyase a cuidados paliativos. No, o sea, decir la información cruda y brutalmente también es indigno, y eso también lo tenemos que considerar, y es tan dañino como no decirle nada o mentirle al paciente. Entonces, el eje que va a determinar este proceso de comunicación de malas noticias va a ser el paciente, su estado general, su capacidad para recibir la información y la disposición que el paciente tenga para recibir esta información. Y ocultar la verdad a quien desea conocerla puede ser tan reprochable y maleficiente como forzar a un paciente a escucharla, si éste no lo desea, u ofrecer información adversa a un paciente que clínica y evidentemente no se encuentra en un estado que le permita recibirla. Y entonces el paciente tiene derecho a determinar lo que desea saber, y el médico tiene el deber de comunicárselo de una manera en que éste sea capaz de escucharlo y de procesarlo. Esa es nuestra obligación. Y aquí entonces pasamos de la pregunta, ¿cuán conveniente es comunicar la verdad?, a, vamos a reestructurar esta pregunta, a cómo compartir la información con el paciente de una manera que le beneficie y le permite expresar lo que siente y piensa. Y entonces, para eso, pues bueno, ya existe camino avanzado, y entonces ya hay unas guías para la comunicación de malas noticias. Y tenemos entonces que los objetivos de estas guías serían explorar el conocimiento y las expectativas del paciente sobre su situación, determinar cuán preparado está para escuchar la información y ofrecer la misma de acuerdo a los intereses del paciente, brindar apoyo emocional reduciendo el impacto de la información y la sensación de soledad, así como favorecer la colaboración del paciente en un plan de trabajo conjunto. Siempre es importantísimo que al momento que yo dé una mala noticia, le dé la mano al paciente en el sentido de decir, bueno, estamos ante este escenario que no era el esperado, pero yo estoy contigo y vamos a trabajar juntos. En cuidados paliativos, y eso es tanto al paciente como para la familia, en cuidados paliativos se considera al paciente y a la familia como un binomio, son un solo ente. Y entonces tanto el apoyo emocional que vamos
a brindar es tanto para el paciente como para la familia, porque son uno solo, ¿sí? Y entonces a ambos les tenemos que ofrecer un plan de trabajo. Este es el escenario y entonces esto es lo que vamos a hacer. Y el propósito sería, por lo tanto, de estas guías, lo que nos van a ayudar es nada más a estructurar el proceso de comunicación de una manera eficiente y eficaz. Y vamos a lograr cumplir con el objetivo de tal manera que podamos optimizar los recursos con los que se disponen. Entonces, ese sería el propósito de estas guías. Y la más común que podemos acceder es a la realizada por Bookman y colaboradores, que se llama la SPICES, o EPICE en español, como epicentro, que es un acrónimo donde vienen todas las iniciales y cada una tiene un significado. Por ejemplo, es la E de entorno, donde tenemos que poner énfasis en la preparación personal, o sea, mi propia preparación, y la del lugar donde voy a dar la información. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el paciente estaba en cirugía, soy su médico tratante y el paciente muere durante la cirugía? ¿Ustedes creen que una sala de urgencias o la sala de espera donde está la familia es el lugar más adecuado para comunicarle a la familia que el paciente murió? Imaginen la sala de espera eh, de un hospital, del hospital donde trabajan o del último hospital que hayan visitado. ¿Creen que es como estar ahí de pie, parados, es como el lugar ideal para dar esta información? ¿Cómo creen que se va a sentir la familia? ¿Sí? Entonces, el entorno es muy importante. Por lo tanto, hay que saber elegir, hay que disponer. Si yo trabajo en un hospital, hay que abogar porque exista un área, una oficina, un consultorio, un cubículo en urgencias que pueda ser destinado para poder dar este tipo de información a la familia o a los pacientes. Un lugar de preferencia donde haya silencio, donde se puedan sentar, si es una sala, o sea, donde yo pueda estar sentado y que además quede yo al mismo nivel, a la misma altura del paciente y de la familia. Ni yo más arriba, ni ellos más arriba, todos al mismo nivel. Ese es un mensaje no verbal muy importante. Entonces, bueno, el entorno y la preparación del lugar. Si es posible, pues hasta que haya café, té, Kleenex o pañuelos desechables, porque las respuestas ante estas noticias pueden ser llanto, ¿sí? Entonces es importante que se prepare un lugar para dar esta información. La P sería la percepción del paciente sobre su condición. Yo tengo que investigar y saber hasta dónde el paciente sabe acerca de su condición. El paciente puede tener cierta idea de lo que está sucediendo o nada, ¿sí? Puede incluso ya a lo mejor saber el diagnóstico porque ya viene, está conmigo porque es una segunda opinión, ¿sí? No sé, o ya fue enviado como interconsulta, pero yo no sé hasta dónde sabe el paciente. Entonces es importante que, bueno, yo lo pregunte directamente. ¿Y cómo lo voy a preguntar? Pues bueno, a ver, dígame, doña Juanita, ¿por qué le envían aquí? ¿O por qué está aquí? ¿Sí? O se acuerda que usted empezó a tener, se detectó una bolita en su mama y entonces su médico le mandó a hacer estudios y todo. Bueno, pues ya tenemos los resultados de ese estudio que se le hizo, de esa muestra que se le tomó de su tumor en su mama y tenemos los resultados, ¿sí? Ahí ya estaríamos entrando también a la invitación a recibir la información. La manera en que yo voy preparando al paciente y a la familia acerca de lo que voy a decir, no llego y le digo, pues salió el resultado, usted tiene un cáncer etapa 4, bla, 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 y el pronóstico es este. No lo digo tal cual, sino empiezo a preparar la situación, a saber la percepción del paciente, hasta dónde él sabe y conoce su enfermedad, y lo invito a que va a
estoy haciendo una invitación a recibir información. O sea, le estoy preparando el terreno para que él espere lo que yo tengo que decir, ¿de acuerdo? Y entonces ahí empieza la fase del conocimiento, donde yo entrego la información, donde yo le explico todo lo que está sucediendo, todo lo que es el panorama, etcétera. Doy la información y entonces viene la E de exploración y acogida de los sentimientos. Aquí, ¿cómo va a ser la exploración y la acogida de los sentimientos? Pues bueno, yo tengo que estar al tanto de las emociones de mi paciente, ¿sí? Si el paciente se queda en silencio y empieza a llorar, yo debo hacer una pausa. Recuerden que también el silencio comunica y el silencio también es una manera de respeto y de decir, bueno, estoy aquí, te estoy acompañando, ¿sí? Entonces, también el silencio comunica mucho. Y si el paciente empieza a llorar o si el paciente, puede ser que el paciente se enoja porque dice, pero ¿cómo es posible que tengo cáncer en una etapa avanzada si yo hace 6 meses vine y me dijeron que no tenía nada? ¿Sí? Pero es culpa del instituto porque me dieron la cita muy tarde, si no se hubieran tardado en hacerme los estudios, ¿sí? O sea, siempre puede haber que en ese momento el paciente y la familia, sus reacciones de ira, de enojo, y se pueden poner agresivos. ¿Y qué es lo que yo no tengo que hacer como personal de salud o como médico? No debo responder a esa agresividad, no debo responder a ese enojo. Yo me quedo sentado, me quedo callado, los dejo que saquen ese sentimiento, esas emociones, los escucho y una vez que ese momento pasa, pues bueno, vamos a continuar a la sexta fase o el sexto paso, que sería la de planificación y seguimiento. Aquí es donde yo les comentaba hace rato que debemos, por fuerza, ofrecerle un seguimiento al paciente. ¿Qué es lo que yo, cómo le voy a ayudar al paciente? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser el trabajo? Ok, ya nos dijo el oncólogo que es una enfermedad avanzada, que es incurable, que no hay tratamiento. Bueno, a ver, doña Juanita, pues hay mucho que hacer. Quizá no desde el lado de tratamiento curativo, pero vamos a aliviarle el dolor, vamos a aliviarle el insomnio, vamos a aliviarle la dificultad respiratoria, vamos a aliviarle la falta de apetito, o sea, siempre, siempre hay algo que hacer. Creo que lo peor que podemos hacer es decirle a un paciente, lo siento, usted tiene esta enfermedad, no hay nada que hacer. Es lo peor, lo peor. Aquí yo recomendaría, o se recomienda también, que exista un séptimo paso, donde ahí se recomienda que esté referido el reconocimiento del efecto que tiene en el personal, en el profesional de salud. El paso 7 va a determinar, lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver con las emociones y la manera en que yo como profesional de la salud me quedo con la noticia que acabo de dar, ¿sí? La vamos a comentar más adelante. Y bueno, ¿cuáles serían las ventajas de estos protocolos o de estas guías que ya existen? Pues bueno, permiten tener un marco básico de acción. O sea, sabemos cómo debemos preparar el ambiente, cómo debemos más o menos saber lo que el paciente sabe. O sea, son una lista de pasos y nos permiten organizar el proceso de comunicación. Y van a mostrar cómo el eje desde donde actuamos es el paciente, o sea, las necesidades del paciente, no las de nosotros como médicos. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Pues bueno, que son orientaciones generales, no, estas guías solamente son orientativas, debemos interpretarlas según las circunstancias de cada caso, o sea, no todos los casos son iguales, entonces son una guía que nos van a ayudar, pero no es que las tenemos que aplicar tal cual, porque, bueno, cada caso interviene mucho la realidad sociocultural en la que se encuentra el paciente y nosotros mismos. Y no olvidar que como personal de salud somos parte de un sistema social que define las coordenadas de lo que es esperable
de lo que es deseable y de lo que es posible. Entonces, aquí también debemos estar preparados y saber que el papel de la familia, ya sea como fuente de apoyo o de conflicto, lo debemos de tener muy en cuenta, porque a veces la familia puede ser de gran ayuda en el proceso, pero otras veces van a ser un punto de conflicto. Entonces, es fundamental incorporar nociones de cómo vamos a enfrentar a la familia en este proceso de comunicación de malas noticias. Si no estamos listos para eso, la familia nos come, de verdad, nos devora. Y entonces se viene la conspiración del silencio. Este es un término que se ha designado cuando, por ejemplo, los familiares solicitan omitir información al paciente. Y entonces se acercan antes de la consulta y te dicen, doctor, nosotros traemos a nuestra mamá porque el oncólogo acaba de detectar y no hay tratamiento, pero mi mamá no sabe que tiene cáncer. Nosotros conocemos a mi mamá y sabemos que no lo va a resistir y que pues le vamos a pedir que por favor usted no le diga que tiene cáncer, porque mi papá acaba de fallecer hace 2 meses, está muy vulnerable, se nos va a deprimir y no va a querer tomar los tratamientos, etcétera. Entonces, nos piden que conspiremos junto con ellos en cuanto al silencio. Y son los casos en los cuales los médicos o familiares o personas que están cercanas al paciente van a compartir información que el paciente desconoce sobre sí mismo y que además desea saber. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues este detalle de que él desea saber es fundamental porque las situaciones en las cuales el paciente no desea saber y nos coludimos con su negación adaptativa, no hay problema. Es lo que yo les explicaba hace rato. Dependiendo las etapas de la evolución de la enfermedad, puede ser que al principio el paciente no quiera saber mucho, pero conforme se va adaptando a la noticia, va viendo una aceptación, pues va a pedir más información. Entonces, ahí puede ser que nos coludimos con él o conspiramos con él en esta negación, pero es adaptativa. Eso es muy diferente a cuando conspiramos junto con la familia o la gente cercana a él y no decimos información a pesar de que el paciente quiere saber o a pesar de que el paciente pregunta. Entonces, bueno, pues a veces esta conspiración del silencio tiene la noble intención de proteger al paciente, o sea, tampoco es como que la familia lo haga con una mala intención, ¿no? Al contrario, sienten que los protegen, porque pues si el paciente no sabe lo que tiene, pues no va a sufrir. Sin embargo, les voy a decir algo, o sea, el paciente sabe. Si el paciente está en una etapa avanzada, en una etapa terminal, el paciente sabe que algo está pasando, sabe que algo se le está ocultando, presienten que algo no se le está diciendo y entonces va a perder la confianza en el médico, en sus seres cercanos y eso lo va a llevar a aislarse y lo más triste, a vivir la enfermedad en soledad. Entonces, en realidad, muchas veces la protección al paciente es una autoprotección de los familiares. Eso hay que detectarlo porque ahí es donde debemos también invitar al equipo o a que haya una intervención de psicología para que ayude a la familia a atravesar este proceso de duelo. No solamente el paciente perdió la salud y está viviendo un proceso de duelo, sino toda la familia. Es una defensa de ellos ante la realidad que para ellos es insoportable, entonces no quieren que lo viva su familiar, por eso prefieren que no se le diga. Pero durante este proceso, conforme ellos van pudiendo asimilar la información, van pensando también que el paciente puede hacerlo. Entonces, poco a poco también van pidiendo y solicitando que se le vaya dando más información. Aquí debemos tener muy en cuenta que sí, el paciente es el enfermo, pero ayudar a la familia a procesar la verdad también es parte de nuestra tarea. Y créanme, si nosotros trabajamos con la familia, les ayudamos también a sobrellevar este proceso, vamos a trabajar mucho mejor. Al paciente le va a ir mucho mejor ante todas las indicaciones médicas, todo lo que se tenga que hacer, porque va a haber una mayor cooperación, porque va a haber un grado de comunicación mejor, de confianza, tanto de la familia y del paciente hacia nosotros como su equipo médico.
Si confrontamos a la familia con esta conspiración, aludiendo a la responsabilidad profesional, a los principios éticos, a los derechos del paciente, puede ser vivido como un reproche que desconoce la profunda preocupación y dolor que ésta vive y solo va a generar actitudes defensivas y un mayor distanciamiento del médico, haciendo el trabajo más difícil. Entonces, tampoco debemos confrontar a la familia, ¿sí? Diciéndoles que lo que nos están pidiendo no es lo correcto. No, no es la manera. Hay que empezar a hablar con ellos, trabajar con ellos para que ellos puedan pasar esta etapa de negación o esta etapa de enojo y continuar su proceso de duelo. Y llegamos a la última parte, que es la dinámica comunicacional y la persona del profesional. Nosotros, cómo interviene nuestro contexto. Y aquí, pues las pautas son necesarias, pero nunca son suficientes, porque la comunicación de malas noticias va a poner en juego el juicio clínico, la prudencia y los recursos emocionales de nosotros mismos. Los errores de los médicos y el quiebre de la relación clínica se van a asociar principalmente a la interferencia de sus emociones. Por eso existe la necesidad de incorporar elementos de autoconocimiento y de autorreflexión del profesional en estos momentos de que vamos a dar el proceso de la información. Por eso les decía que es muy importante nosotros cómo nos encontramos. Y entonces debemos tener la oportunidad de experimentar reacciones emocionales en el aquí y en el ahora ante un paciente simulado. Generalmente este tema lo damos en un taller donde se pone a los participantes a trabajar en el proceso de cómo van a dar una mala noticia con pacientes simulados, y entonces les pide a los pacientes simulados, por ejemplo, una respuesta enojado, obstinado, angustiado, y entonces tú como profesional de la salud, ¿cómo vas a responder? Y cómo es para poder desarrollar habilidades para empatizar o para contener a este paciente que está enojado, que está angustiado, y nos va a permitir detenernos a pensar en vez de actuar o de reaccionar. O sea, si el paciente se pone agresivo, se enoja conmigo y empieza a decirme que por mi culpa, porque hace 6 meses vino y yo no le dije que tenía nada, y se quiere desquitar conmigo, bueno, en lugar de actuar y reaccionar ante esa agresión, pues yo solamente me voy a detener a pensar, a intentar comprender el significado, o sea, cuál es ese mensaje comunicacional del paciente, a entender el comportamiento y sus emociones, ¿de acuerdo? Y bueno, eso nos va a contribuir a tomar una conciencia de la influencia y de la importancia que tienen las propias reacciones de conducta y de nuestras emociones en el curso de la relación con el paciente. Nosotros podemos tener mucha impotencia o sentir mucha impotencia ante un paciente que está en negación, ante la rabia que genera un paciente que descalifica, un paciente que dice que las cosas no se hicieron bien, que las cosas no se hicieron a tiempo por tu culpa. O sea, cuando te descalifica, pues genera también mucha rabia en nosotros, produce mucha tristeza. Cuando el paciente sufre, verlo sufrir nos puede provocar mucha tristeza, y está bien, somos humanos, no estamos hechos de palo. Pero todo eso va a determinar el comportamiento, nuestro comportamiento y el del paciente también. Entonces, aquí es importantísimo la importancia de nuestro lenguaje no verbal, que era lo que comentaba hace unos momentos. Nuestras conductas y actitudes también van a comunicar, y la comunicación no es solo intencional, voluntaria y consciente, o sea, también lo hacemos de una manera con nuestro lenguaje corporal. ¿Cómo se va a sentir un paciente frente a un profesional de la salud que experimenta temor a comunicarle algo y que intenta evitar que exprese sus emociones? Pues no va a tener, va a sentir lo mismo, no se va a sentir en confianza, no va a sentir, no se va a sentir abierto a expresar sus emociones. Entonces, puede ser que comunicar malas noticias nos enfrente a sentimientos que nos sobrepasan a nosotros mismos. Entonces, cuando el médico se contacta con este sentimiento y no logra
y no logra empatizar, sino contener al paciente, va a permitir que éste vaya poco a poco digiriendo e incorporando la situación. Lo vamos acompañando en ese proceso porque a lo mejor nosotros también estamos viviendo ese proceso, ¿sí? Porque contener significa estar ahí sosteniéndolo, sosteniendo algo que pareciera que no es capaz de sostenerse, ¿no? Mientras le estamos ofreciendo este apoyo para que el otro siga haciendo lo suyo y nosotros lo nuestro desde la parte médica. Entonces, el mensaje que estamos dando es que yo estoy ahí como profesional y que puedo sostenerlo, pensarlo y verbalizarlo. Entonces, tú como paciente de esta situación también puedes hacer lo mismo, puedes sostenerla, pensarla y verbalizarla. Eso es el mensaje que estamos dando. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿cómo comunicar una verdad que uno mismo siente que no podría tolerarla? ¿Cómo entender las emociones de otros si uno mismo está emocionalmente vulnerable? Aquí es muy importante que nos hagamos la pregunta, bueno, si yo en algún momento estuviera en la situación del paciente, ¿cómo me gustaría a mí, Marisol Delgado, que me dieran una mala noticia? Me gustaría que me ocultaran información, que me hablaran con la verdad, pero con esa verdad brutal y cruel, seca, ¿sí? O me gustaría que me dieran una mala noticia en un lugar tranquilo, en silencio, donde me den mi tiempo, que no sea en una sala, en un pasillo de hospital, de pie, pasando un montón de gente con mucho ruido. ¿Sí? Yo como Marisol Delgado, me gustaría que me dieran una mala noticia. Bueno, pues ahí está la respuesta. Es lo que tenemos que trabajar personalmente para poder ofrecer eso a nuestros pacientes. Entonces hay que reconocer que el trabajo del profesional con su persona es necesario para el ejercicio profesional. Si yo traigo ahí problemas que no soy capaz de saber cómo conectar con mis sentimientos, con mis emociones, pues bueno, hay que trabajar en eso, ¿sí? Epstein en el 2005 dijo que los médicos crean atmósferas propias diferentes y los pacientes pueden beneficiarse de variadas atmósferas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de que todos aprendamos a generar una atmósfera, sino de conocer y trabajar la propia atmósfera, conocer y trabajar los propios recursos y dificultades. ¿Sí? Si yo sé que tengo problemas en mis habilidades de comunicación, bueno, busco la manera, leo al respecto, asisto a cursos al respecto, ¿sí? Para estar preparado. Porque la comunicación de malas noticias involucra profundamente al médico y no solo porque será afectado por el dolor de los demás, sino porque para realizar esta tarea usa su propia persona. Hubo un médico que en los años 50, el doctor Balint, describió que el medicamento más frecuente utilizado en la práctica profesional es el propio médico, o sea, su atmósfera, ¿no? Pero es el propio médico. Pero en ningún libro se describe ni la dosis que se debe aplicar, que debe aplicar el profesional cuando se trata de su propia persona. Tampoco viene la forma y la frecuencia en la que debe hacerlo, ni los efectos secundarios de esta prescripción. Entonces, los profesionales permanentemente utilizamos a nosotros mismos como instrumento de diagnóstico, como instrumento terapéutico, y debemos preocuparnos en calibrar este instrumento. Cuando tenemos nuestro, bueno, ahora ya los manómetros son digitales para tomar la presión, pero si tenemos un aparato con el que trabajamos para la exploración física de nuestros pacientes y está descompuesto, está descalibrado, pues vamos y lo arreglamos, ¿no? Entonces, si mis emociones están descalibradas, si mi persona no está en equilibrio emocional, físico, espiritual, pues debo buscar la manera de también equilibrarnos. El autocuidado es imperativo. Debemos cuidar
nuestra propia persona porque somos un instrumento esencial para poder cuidar y ayudar a otros. ¿Cómo vamos a cuidar y ayudar a los pacientes y sus familias si no lo hacemos con nosotros mismos? ¿Sí? Y bueno, ya para cierre del tema, ¿por qué trabajamos en ámbitos dolorosos, desgastantes y difíciles como los que hemos descrito nosotros como médicos o profesionales de la salud? ¿Será porque somos, nos gusta la mala vida? Pues no, es porque acompañar a un ser humano en los tránsitos más difíciles y dolorosos de su vida puede ser una experiencia muy enriquecedora y gratificante. Y se los dice alguien que tiene ya muchos años en esto de medicina paliativa y de verdad marca una diferencia enorme en la experiencia que está viviendo el paciente y la familia cuando sabemos cómo decir las cosas, cuando sabemos cómo dar información. Yo tengo la experiencia de que en una ocasión fui a ver a una paciente de 90 y tantos años, ya en etapa terminal. Al final de revisarla, hago una intervención con la familia y les platico la situación, les doy toda la información de cómo se encuentra el panorama, cuál va a ser el pronóstico de la paciente y todo. Incluso era un pronóstico de horas. Y al final me acompaña una de las hijas a la puerta y me dice, doctora, muchas gracias por haber platicado con nosotros, por toda la información. Y me dice, nos acaba de decir cosas terribles. O sea, nos acaba de decir que mi mamá va a morir, que ya no va a estar con nosotros, pero la forma en que lo hizo nos da una paz y nos deja tranquilos y yo le agradezco eso. Entonces, esas son experiencias enriquecedoras y que te gratifican tu labor, tu profesión médica. ¿Sí? Y bueno, aquello que parece el lado más oscuro y difícil de esta relación puede ser también el más recompensante y luminoso de la vida profesional. Hasta aquí mi tema. Y hay una pregunta, dice Montserrat, si el paciente no acepta en un periodo corto su enfermedad, por ejemplo, una diabetes o artritis que no es terminal, ¿qué tan recomendable ya es apoyarnos y recomendarle apoyo con psicología para la aceptación de la enfermedad? No debemos, generalmente nosotros como médicos sabemos que una enfermedad crónica como artritis reumatoide, un lupus, una diabetes, una hipertensión, son enfermedades crónicas incurables, pero que no representan, que no ponen en peligro su vida en ese momento, ¿no? Entonces puede ser que para nosotros que sabemos que somos médicos, que conocemos la evolución de las enfermedades, pues pareciera como que es algo mínimo y que el paciente no debiera, pues, por qué preocuparse o hacer drama. Sin embargo, hay que ser empáticos con ellos y saber que, bueno, el paciente no tiene esa información, el paciente en realidad no lo sabe y para él está perdiendo su salud. Entonces, hay que enviarlos a psicología. Existen dentro de la psicología también hay personas que se especializan en el acompañamiento en el duelo. Recordemos que el duelo no es porque tengo una enfermedad terminal o porque ya se murió mi familiar o porque me estoy muriendo. O sea, yo empiezo a vivir como ser humano el proceso de duelo ante una pérdida y el paciente para nosotros pudiera ser un simple diagnóstico de diabetes, para él es un duelo. Una persona que a lo mejor nunca había estado enferma, que no está acostumbrada a tomar medicamentos y que ahora va a tener que tomar medicamentos de por vida y cambiar estilo de vida. O sea, ya no va a poder comer todo lo que quiera, por ejemplo. O sea, representa un impacto psicológica y emocionalmente muy importante que no debemos minimizar. Entonces, por eso en todos estos grupos, incluso de diabéticos, de hipertensos o de enfermos crónicos, existen ya en estos grupos estos apoyos emocionales o estos acompañamientos, estos grupos donde tú reúnes a los diabéticos o a los enfermos crónicos y les das pláticas y los enseñas. O sea, además de estarlos educando en su enfermedad,
es un sistema de apoyo, empiezas a formar y a tejer o que participe dentro de una red de apoyo, porque como médicos no eres el único apoyo. Entonces creo que es muy importante recomendarlo desde un principio, que acuda a estos grupos, que se informe, que acuda a terapia. Obviamente no significa quizá con 2 o 3 sesiones de terapia el paciente tiene suficiente. A lo mejor parte de su contexto es más complicado y requerirá más sesiones o más trabajo en el apoyo emocional, pero bueno, eso es un trabajo. Recuerden que aquí debemos aprender ya y a estar familiarizados en el trabajo interdisciplinario, en colaborar con varias especialidades, con con demás profesionales de la salud, ¿sí? Dice María Fernanda, pregunta doctora, ¿cómo saber que no estoy diciendo de más? Me imagino que te refieres a cómo saber que no estoy dando más información de la que el paciente quiere saber. Al principio de la charla comenté que hay personas que toman la estrategia de ir diciendo la información poco a poco y siempre de acuerdo a lo que el paciente quiere escuchar. Por ejemplo, al respecto, te puedo comentar que me ha pasado, con frecuencia sucede lo de la conspiración del silencio, es muy frecuente, a lo mejor ustedes también ya lo han vivido, pero recuerdo mucho el caso de una señora que tenía un cáncer de vías biliares, muy malita ya la señora, y entonces las hijas llegan, me abordan antes de que entrara la mamá y me dicen que la señora no sabe que tiene cáncer y que, bueno, ¿no? Entonces la veo, yo no digo nada, siempre aquí una estrategia es, ¿por qué está usted aquí? Ah, pues es que me mandó el doctor fulanito para que usted me ayude con el dolor. Ok, muy bien. ¿Y sabe usted qué es lo que tiene? Ah, pues algo aquí en la barriga y me da mucho vómito, y pues me mandaron a hacer estudios. ¿Qué información te está dando la paciente? Si la paciente supiera que tiene cáncer de vías biliares, etapa tal y tal, te lo diría en ese momento, pues tengo esta enfermedad, este diagnóstico y tal. Cuando te dan información muy vaga acerca del motivo por el que están ahí o de su enfermedad, quiere decir que no tienen tanta información. Entonces, pues tú ahí puedes ser como tratar de elegir muy bien las palabras que vas a usar. Yo generalmente no utilizo la palabra cáncer a menos que la utilice el paciente. Si tú le preguntas al paciente, bueno, ¿cuál es su enfermedad o cuál es su diagnóstico? Ah, tengo cáncer de colon. Ok, cuando el paciente te dice, tengo cáncer de, te está dando el permiso de utilizar la palabra, porque es algo que él ya maneja, ¿sí? Es una palabra que ya está dentro de su contexto y que puede con ella, digamos. Entonces tú ya puedes hablar del cáncer. Pero generalmente yo me refiero a este tipo de padecimientos como la enfermedad de base, o la actividad tumoral o el tumor, ¿sí? Que nosotros como médicos pues sabemos que pueden ser sinónimos y que nos estamos refiriendo al cáncer, pero el lenguaje es poderoso y entonces genera un impacto diferente el referirnos a la enfermedad de base y no al cáncer como tal. Entonces, ese sería como un tip. ¿Y qué más? Bueno, con esta paciente que te comentaba, las hijas me abordan y todo. La primera consulta pasa bien, pues ya para la tercera consulta, las hijas estaban sentadas atrás, la señora estaba al frente, yo estaba en la consulta, le estaba viendo para control del dolor, y de repente me dice la señora, con las hijas atrás, me aborda la señora y me dice, doctora, ¿qué tengo? Así, muy seria, como diciendo, bueno, ¿qué tengo? Ahí yo como médico, ¿qué tenía que hacer? ¿Seguir conspirando con las hijas que me habían dicho que no dijera nada? Me quedo callada, le oculto la verdad, pero ¿de qué me estoy dando cuenta ahí? Que la paciente quiere saber, que es su derecho saber, y entonces yo estaría faltando a los principios de la ética médica, si no le digo, sobre todo porque directamente me lo estaba preguntando. Entonces, aquí un tip
es que ustedes respondan con otra pregunta. Por ejemplo, si la paciente me dice, ¿qué es lo que tengo? Pues entonces yo le puedo contestar, ¿usted qué cree que es lo que tiene? Y la paciente me respondió, yo creo que tengo cáncer porque mi esposo acaba de morir hace 2 meses de cáncer y estuvimos viniendo a esta clínica para su tratamiento. O sea, la paciente sabía o no sabía su diagnóstico, aunque las hijas no se lo hayan dicho. Lo sabía la señora, ¿no? Ante ella, aunque las hijas estaban atrás y me pelaron los ojos porque yo le respondí, así es, doña Juanita, tiene usted cáncer en vías biliares. Aquí está el resultado o esto, lo otro. Las hijas me pelaron los ojos, pero era el derecho de la paciente y mi obligación decirle la verdad. Y entonces me pregunta, bueno, ¿y me voy a morir? O sea, empieza a hacerte ese tipo de preguntas, pues ahí hay que contestarle, ¿usted qué cree? No, pues yo creo que sí, porque me siento muy mal, los tratamientos me han traído varias veces y yo en lugar de sentirme mejor, me siento peor. Entonces yo siento que ya no. Es más, yo ya no quiero tratamiento, ya no quiero más medicamentos, ya lo único que quiero es que no me duela. ¿Ah? Con eso la podemos ayudar, doña Juanita, no se preocupe, ¿sí? O sea, eso es ir llevando la comunicación. O sea, yo no tengo que obligar al paciente a imponerle la verdad, a menos que el paciente lo quiera saber, ¿no? Y elegir las palabras. Hay que saber cómo decirlas. Geraldine pregunta, doctora, si por ejemplo los familiares de un paciente pediátrico evitan que él tome su tratamiento, esto causa de que ellos tienen creencias erróneas, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, eh, aquí, híjole, creo que debería intervenir trabajo social, si es posible, si estás en una institución pública, pero pues dependiendo, si el niño no le dan el tratamiento porque este, por, por alguna situación y que corre peligro la vida del niño, pues creo que eso hasta podría hacerse una denuncia, ¿no? Ahí si es a nivel institucional, pues creo que sería más fácil llevar el proceso. La verdad es que yo nunca he trabajado a nivel institucional, siempre ha sido a nivel privado. Y entonces ahí ese tipo de situaciones pueden ser un poco más delicadas, pero lo que puedes hacer es recomendar apoyo emocional, que intervenga psicología, pues para tratar de sondear cómo está la situación. A lo mejor los papás están en alguna etapa de negación, que no quieren aceptar cierta enfermedad del niño y están ellos viviendo ese proceso y ese rechazo. Entonces, si trabajas psicológicamente con ellos y llevan un acompañamiento emocional, puede ser que esta percepción cambie. Y también Geraldine dice, doctora, otra pregunta. Si le voy a decir a los familiares de mi paciente que falleció, ¿cuándo sé cuándo debo retirarme después de dar la noticia? Eh, Cuando un paciente fallece y das la noticia del fallecimiento, bueno, tienes que hacerlo en un entorno adecuado, sin prisas. Si tú tienes prisas, pues quizá podrías delegar esta tarea a alguien que te pudiera apoyar que sea de tu equipo de trabajo. Pero es una mala práctica que generalmente tenemos los médicos. Lo ideal es que sea el médico tratante el que dé ese tipo de noticias, de malas noticias, pero a veces los médicos tratantes le piden al residente que lo haga o deja que lo haga otro especialista que en el caso, porque ese médico tratante no tiene habilidades de comunicación y no sabe cómo hacerlo. O a veces, y me ha pasado, con especialistas de larga trayectoria que de repente tienen ya muchos años tratando una familia, un paciente, y cuando llegan ya en esta etapa terminal o de fallecimiento, a ellos mismos les cuesta mucho trabajo por aquello que hablábamos del manejo de emociones. Entonces, cuando damos una noticia así de un fallecimiento, hay que esperar, hay que darle su tiempo.
una vez que pasa el shock, generalmente lo que yo hago es preguntarles si tienen todos los documentos listos, preparados, eh, todo lo que es acerca de servicios funerarios, todos los documentos que va a pedir la funeraria, como comprobante de domicilio, acta de nacimiento, identificación, explicarles cómo va a ser el proceso del certificado médico, porque hasta ahí también llega tu papel como médico tratante, ¿no? Si trabajas pues en lo privado. Si estás en una institución, pues entonces tienes que dirigirlos a trabajo social para que les brinden esa información y decirle, mire, acompañarte. Se recomienda, así en un escenario súper ideal, es que cuando uno dé esa noticia no estés solo, trabajo social, una persona de trabajo social contigo y una persona de psicología, para que una vez que tú diste la información, el psicólogo pueda contener, una vez que tú te vayas, quedarse y hacer una contención familiar ahí de emociones, y trabajo social encargarse de dar toda esta información del papeleo que sigue después del fallecimiento. Ese es un escenario ideal. Cuando estás en una institución y en las instituciones no siempre se trabaja de manera ideal, pues bueno, tienes esos recursos, si se tienen, hay que hacer uso de ellos, y si no, pues hacerlo tú, y tú tienes que dar toda la información y tú tienes que hacer el certificado, pedir los documentos y explicarle, mire, una vez que usted tiene el certificado de defunción, con le llama a la funeraria se va a programar, van a venir por el cuerpo. Si usted no tiene este certificado de función, la funeraria no va a venir. Yo siempre les recomiendo que se tomen su tiempo. A veces, cuando alguien fallece, quieren ya rápido que la funeraria llegue y se lo lleven, pero también hay veces que la familia necesita estar con su familiar. La semana pasada tuve el fallecimiento de un paciente, falleció en casa por una enfermedad oncológica, y ahorita con la situación del COVID, que no hay permiso de funerales y de ese tipo de reuniones, mi recomendación fue que lo lleváramos con calma, se les hizo el certificado de defunción y les hice la recomendación que no hablaran inmediatamente a la funeraria, o sea, que si ellos querían estar un rato más con su familiar ahí en casa, acompañarlo, porque pues no los iban a dejar estar con él, que lo hicieran, que no pasaba nada, que no pasa nada si dejas pasar varias horas, pues, para que vayan por el cuerpo. Entonces, así lo hicieron, falleció él a las 12 de la noche y hablaron a la funeraria a las 7, 8 de la mañana. Entonces, eso hace que ellos vivan estos procesos de una manera diferente. O sea, hay que darles su tiempo también para para procesar las cosas, para procesar las malas noticias, para procesar estos eventos como un fallecimiento. Y si yo tengo problemas en cuanto a mi percepción personal de mi propia muerte, pues me va a costar mucho trabajo dar este tipo de noticias a la familia y a quien sea. Entonces hay que desarrollar esta habilidad. No sé si haya más preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Marisol, por esta enriquecedora plática, y evidentemente todos tenemos que practicar todos los días esta y otras habilidades, pues, que nos acercan más tanto a los familiares, a nuestros pacientes, y pues que también nos enriquecen a nosotros, no solamente intelectualmente, ¿verdad?, sino espiritualmente. Así es. Estoy muy agradecida con todos. Esta plática la vamos a editar, la vamos a subir a Cerebrum Saitum por si quieren revisarla nuevamente, compartirla. Cualquier duda que tuvieran, pues nos escriben, le hacemos llegar a la doctora Marisol. Ahí en el video pondré su página de cuidados paliativos y dolor. Que no sé cómo pronunciarla, Marisol, pero... Aswash. Ajá. Entonces ahí la pueden consultar y ver todas sus publicaciones. Y nada más para comentarles que el siguiente sábado vamos a tener un taller de casos clínicos de enfermedad vascular cerebral para que estén pendientes y nos acompañen y participen. Muchas gracias. Gracias a todos.